El mes pasado estuve en la iglesia de Tampas predicando allá a los hermanos que van a la iglesia, en una iglesia, ¿cómo que se llama? ¿Suchile? ¿Qué se llama? Suchile, algo así. Ese nombre es bien difícil para pronunciar. Estuve compartiendo el evangelio con ellos, una iglesia muy bonita, aunque están rentando. Oremos para que ellos pronto puedan obtener su iglesia. Mientras yo prediqué allá en la iglesia de Tampa, salí predicando y desde el momento en que salí, le estaba diciendo al Señor, desde ese momento, que Él quería que yo predicara para la iglesia de Leyland Fe Viviente. Vinieron muchos temas, el Espíritu Santo puso muchos temas en mi mente y había seleccionado uno, con la ayuda del Espíritu Santo había seleccionado el que elegí para hoy, pero todavía no estaba seguro que ese era el que iba a predicar. ¿Cómo me aseguré que ese era el que iba a predicar? Me aseguré que ese era el tema que Dios quería que predicara, porque cuando entró abril, en la última semana de marzo, entregaron los folletos de escuela sabática, ¿recuerdan? Y cuando vi el título del folleto para el trimestre que correspondía a 3 meses, abril, mayo, junio, me di cuenta a la verdad que Dios quiere que predique este tema. Y no solamente eso, fue el miércoles, un día de eso, mi hermano Teo, no sé cuántos recibieron un video, un mini video, que no sé si fue Teo que lo mandó el primero. Teo me lo mandó a mí, parece que se lo mandó a Wichi, o no sé quién se lo mandó a Wichi, Wichi también me lo mandó, como 3 personas me lo mandaron. Y ahí confirmé que ese era el tema que Dios quería que predicara. Dice el versículo que utilizamos en la escuela sabática de la lección, ¿cómo decía el que se acuerda? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. No importa cuántos hombres, no importa cuántas herramientas el enemigo utilice para destruir la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios siempre sale victoriosa en Cristo Jesús. Pero yo le voy a decir en el tema de hoy, y antes de que entremos al tema de hoy, voy a leer el versículo de memoria y después oramos para que el Espíritu Santo nos ilumine a todos nosotros. Vamos a lo que es la lectura bíblica, el libro de Lucas. Libro de Lucas, el doctor Lucas, capítulo 18, Lucas 18, vamos a leer el versículo. Déjame confirmar el versículo, porque creo que es el versículo que es incorrecto. Correcto, ese mismo es. El libro de Lucas, capítulo 18, y en el versículo 8 dice, vamos a leer, para que no nos perdamos el contexto, vamos a leer el versículo 7. Dice el versículo 8, y os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta ahí. ¿Qué pregunta es? ¿Hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga,
¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué ustedes creen? ¿Habrá fe en la tierra? Jesús hace una pregunta, pero Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús sabe el futuro. Jesús sabe por qué hace esa pregunta. Cuando usted hace una pregunta es porque usted está dudando de algo, ¿verdad que sí? En este caso, cuando Jesús hace la pregunta que si iba a haber fe en la tierra es porque Jesús sabe que la situación que iba a haber antes de que Él viniera iba a ser difícil, ¿verdad que sí? Era correcto eso. ¿Habrá fe en la tierra? O sea, los momentos van a ser tan terribles, las cosas va a ser tan difícil que se va a probar la fe. Y muchos perderán la fe. La iglesia de Leyland, fe viviente, ¿perderá la fe? No. La única que respondió fue Rudelín. La iglesia de la fe viviente, ¿perderá la fe? No. Ok, yo quería que todos me respondieran, pero déjenme decirle que lo importante no es lo que usted ha respondido. Eso para mí no es lo más importante. Ustedes saben cuál es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros digamos afirmativamente que no, pero que nosotros estemos haciendo la cosa para que la fe no se pierda. Porque por más que yo diga, de la boca lo puedo decir todo, pero lo más importante no es lo que digamos, lo más importante es lo que hacemos. Así que, con la ayuda de Dios, la iglesia de Leyland, Fe Viviente, y todos los hermanos que no pertenecen a esta iglesia, y todos los adventistas, con la ayuda de Dios, pueden permanecer su fe ardiente. Amante Padre, gracias. Que tu palabra que fue revelada, que tu palabra que fue inspirada, que en este momento sea iluminada, para que venga a nuestras mentes y nos diga qué es lo que tú quieres que hagamos. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el hermano Teo me mandó un video. Y en ese video, que muchos de ustedes lo vieron, dice que nosotros somos, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Iglesia, hijos de Dios somos todos. Iglesia Adventista, ¿de qué? Del séptimo día. No somos la iglesia pentecostal de los últimos días, ¿verdad que no? No somos la iglesia mormona de los santos de los últimos días, ¿verdad que no? No somos la iglesia de los testigos de Jehová, ¿verdad que no? No somos la iglesia apostólica romana, ¿verdad que no? No somos la iglesia bautista, ¿verdad que no? No somos la iglesia metodista. ¿Somos qué? Y como tal tenemos un mensaje especial que dar. Quiere decir que cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia adventista del séptimo día, como iglesia, como pueblo, tenemos una identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos una qué? Identidad. Y déjeme decirle que si usted está en esta iglesia, que si yo estoy en esta iglesia y no tengo esa identidad, no hace ninguna diferencia que sea pentecostal, que sea católico, que sea romanista, que sea metodista, que sea luterano, que sea anglicano, que sea Juan Bautista, que sea mormón, que sea satánico, no hace ninguna diferencia. Porque lo más importante es la identidad. Cada uno de nosotros tiene una identidad física, ¿verdad? A usted le entregan un Social Security, a usted le entregan una licencia, y cuando usted va a aplicar para calcular, usted va con esos documentos y usted muestra su ¿qué? Su identidad. Entonces, como iglesia, como pueblo, tenemos una identidad. Y como identidad adventista, le damos gracias a Dios, por lo menos yo le doy gracias a Dios, no sé si usted le da gracias a Dios, que Dios nos levantó
en el momento preciso de la historia. ¿Cómo dije? Que Dios nos levantó en el momento preciso de la historia. Cuando la iglesia adventista surgió, ¿ya existían otras iglesias? ¿Qué ustedes creen? Cuando la iglesia adventista del séptimo día surgió, ¿ya existían otras iglesias? Casi todas. No hay una iglesia, después que la iglesia adventista surgió, no hay una iglesia de la que están ahora que no haya surgido, que ya no estuviera. Estaban todas ya. Entonces, si ya todas las iglesias, todas las denominaciones, como les dije a la hermana esta mañana, si todas las denominaciones ya estaban cuando surgió la iglesia adventista, yo me pregunto, ¿será que Dios levantó a la iglesia adventista porque las otras no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Yo también creo lo mismo que ustedes. Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día porque Dios tenía un mensaje especial que darle a la iglesia adventista del séptimo día. Y déjenme decirle que lo más preocupante es que 25 años, desde 25 años atrás, de aquí, de 25 años hacia atrás, corriendo para acá, vamos a decir 1998. Desde esa fecha, y la tengo bien grabada en mi mente, me he dado cuenta, no sé si usted se ha dado cuenta, que la iglesia adventista del séptimo día, en su gran mayoría, no digo que todos, en su gran mayoría está perdiendo su identidad. Usted agarra a una persona que ha sido bautizada o que ha entrado a la iglesia en esos 25 años para acá, usted lo llama, lo trae a la iglesia y le pregunta a ellos por qué son adventistas del séptimo día y no te saben decir. Tú lo llamas y le dices a ellos, explícame cuál es el propósito de la iglesia adventista. No te saben decir. Tú le preguntas cuáles son los mensajes clave de la iglesia adventista. No te saben decir. ¿Por qué guardamos el sábado? No sabemos. O sea, le pregunta y no saben explicar, no saben dar una razón por cuál son adventistas del séptimo día. Si esas personas no saben dar una razón por el cual son adventistas, déjame decirle, hermano, y no quiero ofenderlo, pero no hace diferencia que usted sea adventista, pentecostal, bautista, anabatista, cuáquero, puritano, no hace ninguna diferencia. Es lo mismo. ¿Y usted cree que nosotros debemos ser lo mismo? No. ¿Ustedes creen que debemos ser lo mismo? Si creen que no debemos ser lo mismo, entonces tiene que haber ¿qué? Un despertar. Porque si no hay un despertar, quiere decir que la iglesia adventista lamentablemente no va a cumplir con el cometido que Dios le ha encomendado. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Y si la sal de la tierra pierde su sabor, ¿qué dice la Biblia? No sirve para nada. Si la iglesia adventista, ay Dios mío, me da hasta temblor me da decir esto. Si la iglesia adventista del séptimo día no cumple su identidad, no cumple su propósito, no tiene ninguna importancia, no tiene ningún valor, no tiene ninguna razón de ser. Quiere decir, hermanos, que nosotros como pueblo, nosotros como individuos, necesitamos saber las cosas que nos caracterizan como iglesia. ¿Para qué? Para no dejarnos confundir, para no dejarnos engañar. Porque si está en la Biblia, las cosas que están ahí, que identifican a la iglesia de Dios, que identifican al remanente de Dios, que identifican a la última generación, si están ahí es porque Dios tiene un propósito. Aleluya. No es para que usted solamente lo sepa, es para que lo sepamos y lo prediquemos.
Y yo me he dado cuenta que tenemos la verdad, gloria a Dios, porque tenemos mucha luz, pero esa luz no la estamos practicando, esa luz no la estamos predicando. ¿Y de qué sirve tener luz y andar en tinieblas? El tema que tengo esta mañana se llama la pecaminosidad del pecado. ¿Qué dije? La pecaminosidad del pecado. Parece un trabalengua. La pecaminosidad del pecado. ¿Qué es eso? La pecaminosidad del pecado. Le pregunté a la inteligencia artificial, que es lo mismo que preguntarle a Google, porque Google es una inteligencia artificial. Le pregunté qué es la pecaminosidad del pecado. ¿Saben cómo me la definió? Oigan bien. Oigan cómo me la definió. La pecaminosidad del pecado se refiere a la idea de que el pecado es inherentemente destructivo. ¿Cuánto creen eso? El pecado en sí es destructivo y perjudicial, afectando tanto al individuo como a su ambiente o a su entorno. Oigan, qué fuerte es la pecaminosidad del pecado. La pecaminosidad del pecado es tan fuerte, es tan dañina, es tan perjudicial, que no solamente afecta al individuo, sino que también afecta ¿a quién? Al medio ambiente. Hay personas que piensan que el medio ambiente, el pecado no influye en el medio ambiente. Ese es el peor error. Para que veamos la enormidad del pecado y por qué es tan importante y por qué Jesús dijo si cuando Él viniera iba a haber fe en la tierra. Porque en el mismo contexto, cuando Jesús dijo que si iba a haber fe en la tierra, dijo Jesús también en el mismo contexto, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Por haberse, se puede también traducir, por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfriará. Porque la fe guarda relación. Si tú estás en un ambiente de santidad, ¿qué es lo que tú respiras? Santidad. Si tú estás en un ambiente de pecado, ¿qué es lo que tú respiras? Pecaminosidad. Y si no, le podemos preguntar, porque Jesús dijo en ese mismo contexto, cuando si iba a haber fe en la tierra, Jesús dijo que cuando Él viniera, antes de que Él viniera, la generación que iba a vivir en el tiempo que Jesús viviera iba a ser como ¿qué? Como los tiempos de ¿qué? De Noé y como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como Lot. Y es de extrañar que el ambiente que existía en los tiempos de Noé, ¿cómo era un ambiente? Un ambiente de santidad. Un ambiente donde la gente estaba glorificando a Dios. Ese era el ambiente que había en los tiempos de Noé. Dice que la maldad era tan grande que Dios miró y vio que la maldad era tan grande y todo pensamiento se había corrompido. Y Dios determinó destruirla. ¿Por qué? Porque el pecado era demasiado fuerte, abundaba demasiado. Pero hermano, la gran esperanza es, y la gran noticia es que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque no era bueno. Porque no era rico. Porque Noé le mojó la mano al Espíritu Santo. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque Noé era un hombre que amaba a Dios. La Biblia lo define en Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9, que dice que Noé era un hombre justo.
Dice, perfecto en todo su camino, apartado del mal. En otras palabras, no era un hombre que guardaba la ley. ¿O no? No era un hombre que guardaba la ley. Noé caminó con Dios, dice la Biblia. Noé caminó con Dios. Noé fue perfecto en su generación. ¿Y qué significa ser perfecto? Que tú haces la cosa como Dios quiere que la haga. Ah, no, pero no era perfecto porque era legalista. Por eso era que era perfecto, porque era legalista. Porque una de las evidencias que nosotros, cuando somos salvos por la gracia, la primera evidencia que se ve cuando tú eres salvo por la gracia, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la primera evidencia que se ve cuando tú eres salvo por gracia? ¿Quién dijo eso? Oh, entonces la obediencia no es para salvación. La obediencia es un símbolo de que ya tú fuiste salvo. ¿O no? Santiago lo dice de otra manera. Santiago dice, tú dices que tienes fe. Y yo digo que hago obra. Él le dijo, muéstrame tu fe sin acción y yo te voy a mostrar a través de mi acción mi fe. ¿Qué mejor? O sea, que hoy en día hay un evangelio barato. Hay un evangelio barato que dices, tú eres salvo aceptando a Cristo como Salvador personal. Esa es la verdad más grande que hay. ¿Cuántos creen eso? Que somos salvos aceptando a Cristo como Salvador personal. Pero la ley fue clavada en la cruz. Y como la ley fue clavada en la cruz, ya yo no tengo que guardar la ley. Ya yo soy salvo, ¿por qué? Por gracia. Eso es lo que el evangelio barato de allá afuera dice. Y eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Que la ley no tiene ningún papel, no juega ningún papel en la salvación. La salvación es por gracia, eso lo sabemos todos, tú y yo. La salvación es a través de la justicia de Cristo. Pero la justicia, dice la sierva de Dios, la justicia no es un manto para tu pecar. La justicia no es una excusa para tu pecar. No, la justicia es un medio para Dios salvarte a través de Cristo Jesús. Por esa razón, dice acá en el libro de Salmos, Salmos capítulo 37, una característica que tenía que tenía Noé. Porque sabemos ya que en Génesis capítulo 6 me dice que Noé era perfecto en todo su camino, caminaba con Dios. Pero una de las cosas que tiene una persona justa que camina con Dios es lo que dice Salmo capítulo 37, versículo 30 y versículo 31. Salmo 37. Salmo 37, versículo 30 y versículo 31 dice: la boca del justo, ¿qué habla? Sabiduría. Y su lengua habla ¿qué? Justicia. Y el 31, la ley de Dios está ¿dónde? La ley del justo está en el corazón de ¿quién? En el corazón del justo. La ley está en el corazón del justo. Hermano, ¿ustedes saben por qué la gente se confunde? Cuando el diablo nos quiere engañar con juego de palabras. Nos confunde con un juego de palabras bien rara. Y nosotros le creemos al diablo y nos dejamos confundir. Pero cuando usted es una persona que usted anda con Dios, que usted camina con Dios, usted lo va a demostrar porque usted anda con Cristo Jesús. Y usted no anda para salvación, o sea, usted no guarda los mandamientos para salvación. Porque nosotros, una de las cosas que tenemos nosotros tenemos que tener nosotros como adventistas el último día es que tenemos que saber distinguir. Una persona justa, una persona perfecta, es una persona que sabe distinguir. ¿Distinguir qué? Entre el bien y el mal.
Que eso es lo que le pasa a muchas personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Y cómo nosotros podemos distinguir entre el bien y el mal si no es a través de la palabra de Dios? Si no es a través de la ley de Dios en nuestro corazón. Dios te puso a ti su ley en su corazón, ¿sí o no? Y tú sabes lo que es bueno y malo. Alguien te tiene que decir a ti que matar es malo. Alguien te tiene que decir que robar es malo. Alguien te tiene que decir que adulterar es malo. Alguien nos tiene que decir que no guardar el sábado es pecado. Alguien nos lo tiene que decir, no, porque esto está en la ley de Dios y está en su palabra. Está en nuestro corazón. Y dice, y en ella meditamos ¿de cuándo? De día y de noche. Pero lo que pasa es que nos estamos acostumbrados a un evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por gracia, por gracia, por gracia. Y todo lo que predican acerca de la obediencia ya son fanáticos. Todo lo que predican a favor de que hay que guardar la ley son legalistas. ¿Usted sabe lo que es una persona legalista? ¿Usted sabe quién es una persona legalista? ¿Usted quiere oír la definición de lo que es un legalista? Un legalista es todo aquel que pone otro medio de salvación que no sea Cristo Jesús. Es un legalista. Por ejemplo, si usted dice que para yo salvarme yo tengo que parquearme todos los sábados en ese espacio. Oye, si yo digo que para yo salvarme tengo que poner ese carro en ese espacio todos los sábados, ¿yo soy qué? Legalista. Yo soy un legalista, un fanático. O si la dice, o correcto, o si dice o si usted agarra la ley como un medio de salvación. Nosotros como adventistas tenemos que saber cuál es la diferencia de ser salvado por gracia y cuál es la diferencia de cuál es el papel de la ley. ¿Cuál es el papel de la ley? ¿Quién sabe cuál es el papel de la ley? El único papel, la única función que tiene la ley, ¿tú sabes cuál es? La que dijo el hermano Castillo, es llevarte a Cristo. Porque la ley es un espejo. Y cuando yo me miro en el espejo, bastante rarito, yo soy rarito, pero me veo más rarito por la mañana. Cuando uno se levanta y se mira en un espejo, y el espejo me dice que estoy despeinado, que no me peiné, el espejo te saca una mano y te peina, ¿verdad? O tú tienes la cara llena de maquillaje, las mujeres que tienen la cara llena de lagañas, los ojos, y el espejo saca la mano y te limpia las lagañas que tienen los ojos, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley. Los que dicen que la ley no tiene ninguna importancia son los que creen eso. Que la ley lo tiene que limpiar, pero la ley no es para limpiar a nadie. La única función que tiene la ley es señalarte el pecado. ¿Cuál es la función que tiene la ley? Señalarnos el pecado. Y todos somos pecadores, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Nadie levantó la mano. Somos santos todos. Todos somos ¿qué? Todos somos pecadores porque violamos la ley de Dios. O sea que como requisito todos estamos perdidos. ¿Sí o no? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Estamos perdidos todos. Sí, estamos perdidos. Porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Sí, pero todavía no ha llegado eso ahí. La ley dice, la ley es eterna, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que la ley es eterna? La ley siempre ha existido, ¿sí o no? ¿Quién hizo la ley? Cayeron ahí. Si la ley es eterna, nadie la hizo. ¿Quién hizo a Dios? Entonces, ¿quién hizo la ley? Tienen que decir nadie. Porque la ley es Dios. La ley es eterna como Dios. Entonces, la ley decía que la paga del pecado es... Eso estaba escrito, ¿sí o no? La paga del pecado es muerte. Y cuando Satanás pecó, ¿qué le esperaba a Satanás? ¿Y qué le espera a Satanás? Lo que pasa es que ahí viene lo que el hermano dice, el hermano Vladimir,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que la salvación es por Cristo Jesús, no es por la ley. Pero la ley me lleva a Cristo, porque el único que te dice que tú eres un pecador es la ley. Cristo no te dice que tú eres un pecador, es la ley la que te dice que tú eres un pecador. Y la ley es buena, santa y justa y eterna. ¿Ustedes saben por qué vino Cristo? ¿Cuántos saben por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? Cristo vino a salvar lo que la ley condenó. La ley me condenó a mí porque yo voluntariamente pequé. Yo decidí pecar. Pero cuando dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el libro de Génesis. ¿Cuál fue la sentencia que Dios le dio a Adán y a Eva? ¿Cuál fue, hermana Rudelín? El día que de él comieres, ciertamente. O sea, ¿cuándo era que iba a morir el hombre? 1000 años después, 6000 años después, o el mismo día que pecara. ¿Y por qué no murió? Porque Dios es mentiroso. Entonces, ¿por qué Adán y Eva no murieron el mismo día? Porque hubo intercesión. Porque ahí Jesús dijo, mi sangre, Padre. Mi Padre, sangre, mi sangre, yo doy mi vida por el hombre. Por esa razón, hermano, el hombre no murió. Porque la paga del pecado es muerte. Pero hay mucha gente que dicen que la ley fue hasta que Cristo viniera y la ley fue abolida. ¿Ustedes creen que era necesario que Jesús viniera a dar su vida si la ley iba a ser abolida? ¿Cuánto creen que eso es como que un negocio? Si la ley podía ser abolida, ¿para qué vino Jesús? ¿Qué ustedes creen? ¿Para qué Jesús murió en la cruz? ¿Para qué Jesús vino a hacer esa película? Si la ley fue clavada en la cruz, lo que Jesús hizo fue una película. ¿Por qué? Porque era más fácil. ¿Qué era más fácil? Ustedes díganme, ¿qué era más fácil? ¿Quitar la ley o morir en la cruz de Calvario? Era más fácil quitar la ley y Jesús no tenía que morir en la cruz de Calvario. En otras palabras, que la ley es tan importante que Jesús tuvo que venir a dar su vida. Quitar la ley significaba aplastar el carácter de Dios y echarlo por tierra. Hermano, gracias Castillo. Hermano, ustedes saben que la ley, que Cristo Jesús es la ley encarnada. ¿Cuánto creen eso? Cristo es la ley encarnada. Y decir que la ley fue abolida es lo mismo que decir que la muerte de Cristo no tuvo ningún valor. Porque Cristo es la ley encarnada. Por eso Jesús dijo, no he venido para abrogar. Yo no he venido a quitar nada. Yo he venido para cumplir. Y como pueblo adventista del séptimo día, tenemos que proclamar eso. Tenemos que ¿qué? Tenemos que proclamarlo. Tenemos que decir en voz en cuello que Cristo viene, pero tenemos que vivir una vida justa, una vida sin pecado delante de su presencia. Pero ¿cómo se gana eso? ¿Sabe cómo se gana eso? Si nosotros no nos ponemos las pilas y no nos aprovechamos bien el cinturón, el pecado nos va a vencer. Ustedes saben que Lot, cuando Lot decidió apartarse de su tío Abraham, Abraham le dijo, no te separes. Y él le dijo, sí, me voy a separar. Cuando él lo puso a escoger, ¿sabe lo que Lot escogió? Lo más bonito. La llanura, o sea, los valles que eran verdecitos. Antes, la tierra que él miró con sus ojos era tan agradable que se parecía al Edén, dice la Biblia.
Muchas veces, hermanos, seleccionamos con los ojos, miramos con los ojos y no con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. ¿Y saben por qué la iglesia, lamentablemente, por qué la gran parte de los miembros de la iglesia no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Porque estamos mirando con los ojos físicos y estamos buscando los beneficios terrenales y no estamos enfocados en lo que Dios dice que nos enfoquemos. ¿Cómo usted cree que esos mártires murieron? ¿Por qué murieron esos mártires? La fe de los mártires. ¿Por qué murieron? Porque aprendieron a conocer a Cristo Jesús. ¿Y cómo aprendieron a conocer a Jesús? A través de su palabra. Por eso que cuando ellos la encontraron porque el diablo la quiso encadenar. Cuando ellos la encontraron, cuando Dios levantó a esos pioneros, cuando Dios levantó a esos reformadores, ellos estudiaron la palabra de Dios y ellos se dieron cuenta que eran pecadores y el único que los podía salvar era Cristo Jesús. Y por ello su fe se solidó, su fe se solidificó y su fe era inconmovible. Tanto así que dieron su vida en la hoguera. Muchos de ellos dieron su vida en la hoguera. Muchos de ellos dieron su vida ahorcados. Muchos de ellos dieron su vida en la guillotina. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Cristo Jesús. Y nosotros, que decimos que creemos en Cristo Jesús, Rudelín, decimos que creemos en Cristo Jesús, que decimos que somos adventistas del séptimo día, no somos capaces ni hacer un pequeño sacrificio. Cuando el hermano me mira mal, duro 3 meses que no vengo a la iglesia, porque el hermano me miró mal. Somos ñoños espirituales. Hay que tratarnos con guantes de seda porque nos ofendemos por todo. ¿Qué fe es esa? Esa es la fe de un títere. Esa no es la fe de un mártir. Cuando Jesús venga, yo seré capaz de dar mi vida. Muy emocionalista. Y cuando empezamos, el Papa dice la primera cosa, ya estamos corriendo. ¿Por dónde que vamos a correr? ¿Qué fe es esa? La fe de los débiles. La fe que Jesús tuvo que decir que si cuando Él viniera iba a haber fe en la tierra. Hay 2 cosas que la pecaminosidad destruye. ¿Saben cuáles son las 2 cosas que la pecaminosidad destruye? La primera cosa que destruye la pecaminosidad es la santidad. Destruye tu deseo de hacer la voluntad de Dios, que es lo mismo que perder la santidad. Ya tú no tienes deseo de hacer la cosa que Dios quiere que se haga. Eso es lo primero. Tú no sabes distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ya tú te acostumbras. Usted sabe que hay un refrán que dice que el que anda con cojo al año cojea. ¿Por qué ustedes creen que ese refrán? Porque cuando nosotros estamos acostumbrados, nos acostumbramos a hacer algo, dice que tanto da la gota del cántaro que le hace un hoyo. Otro refrán dice, dime con quién anda y te diré quién. Quiere decir que mientras nosotros nos juntamos con personas del pecado, mientras nosotros nos vamos acostumbrando a ver el pecado, copiamos el pecado. Ven una cosa que hace 30 años no se veía, que cuando nosotros lo veíamos hace 30 años nos parecía una abominación, una aberración. Ahora lo vemos y decimos, eso es normal. Normal, esto es normal. Parte de la vida, hay que quererlo, hay que amarlo. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque la pecaminosidad del pecado nos va acostumbrando a ver el pecado. Y tanto así, hermano, que vamos a llegar a un tiempo que el diablo es un santo. Ya el diablo no es malo. Ustedes no sabían que hay gente, ahora mismo en esta sociedad hay gente que dicen que el diablo no es malo, que al diablo lo trataron injustamente. Al diablo lo trataron injustamente. Y nosotros como pueblo podemos acostumbrarnos tanto al pecado que ya decimos, ay, todo lo vemos con color de rosa. Ay, nada de pecado. Todo es amor, amor y amor.
Pero si seguimos con esa mentalidad, lamentablemente, nos podemos perder. ¿Ustedes saben cuál es la receta para que nosotros no nos dejemos afectar por la pecaminosidad del pecado? Ya fue la primera cosa que vimos que la destruye. La segunda cosa es que destruye eso, es la identidad. La identidad la destruye. ¿Ustedes saben por qué la iglesia adventista, la gran mayoría, no está predicando lo que tiene que predicar? ¿Por qué ustedes creen? Porque se están acomodando al mundo. Y cuando nosotros nos acomodamos al mundo, ya no queremos irnos del mundo, porque está bueno todo aquí. Ay, mi arrocito, mi habichuelita, mi guandulito. Ya no queremos estar, nos queremos quedar aquí, porque no hemos acostumbrado al mundo. Pero cuando Dios nos dice, malinterpretamos cuando Dios nos dice, salí de ella, pueblo mío. ¿De dónde fue que Dios te mandó a salir? ¿De dónde? De la confusión. Y la confusión está allá, ¿verdad? ¿A dónde que está la confusión? ¿De dónde que tenemos que salir? De la confusión. Amén. Eso está en el corazón, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios. Porque yo hice una pregunta, el hermano me respondió y muchos se quedaron mudos. Pero si los perros no ladran, las piedras hablan. Vamos a ver aquí 2 de Corintios 6, 17. Y cuando digo esa palabra no significa en términos despectivos, sino en términos espirituales. El libro de 2 de Corintios, capítulo 6, 17. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tenga voluntario? Rápido. 6, 17. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ok, la Biblia dijimos ahorita que salí de ella, pueblo mío. Y aquí ahora 2 de Corintios, Pablo dice, salí de ellos, apartaos de ellos y no toquéis ¿qué? Lo inmundo. Ok, ¿de dónde es que tenemos que salir? Y el mundo está allá afuera, ¿verdad? Muchos dicen que tenemos que salir de Babilonia, de la confusión. Otros dicen que tenemos que salir del mundo y de la costumbre del mundo. Y la pregunta que yo hago es, el mundo y la costumbre del mundo están allá afuera, ¿verdad? La confusión está allá afuera, ya, ¿verdad? Oh, el punto clave es que la confusión también puede estar aquí. Porque lo importante no es una salida. Cuando Dios habla, y lo dice en muchas partes, lo dice en Jeremías 51, 4, lo dice en Apocalipsis 18, lo dice ahí en 2 de Corintios que el hermano leyó. En muchas partes Dios dice, salid de ella, pueblo mío, y apartaos del mal. Cuando Dios dice que salgan de Babilonia, del mundo, Dios lo que está diciendo en otras palabras es que salgamos del mal. Que salgamos del pecado. Y el pecado, hasta que el pecado no salga de aquí. ¿Dónde que está el pecado? En el corazón. Hasta que el pecado no salga de aquí. Podemos ir a Rusia, a China, a la iglesia del santuario que está en el cielo. Y si el pecado sigue aquí, hay confusión. En otras palabras, para que salgamos de medio de ella, tiene que ser a través de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos tiene que iluminar. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia que hay entre revelación, inspiración e iluminación? La lección de escuela sabática habló de eso hace 2 semanas.
¿Quién es que revela? ¿Quién es que revela? Dios. ¿A quién se lo reveló? Al profeta. Y el profeta, ¿quién inspiró al profeta? El Espíritu Santo. ¿Y quién ilumina al que lee? El Espíritu Santo. O sea, que la iluminación es el proceso del Espíritu Santo transformar nuestra vida a través del estudio de la palabra. Por esa razón, hermano, cuando la Biblia dice en 2 Corintios, el apóstol Pablo, salí de ella y apartado del mal. Dice en el libro de Mateo 24, versículo creo que 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe cómo dice eso en griego? En el original griego. No dice por haberse multiplicado la maldad, no dice. No, esa no es la palabra que usa. La palabra que se usa para referirse que por haberse multiplicado la maldad es por haberse invalidado la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará. ¿Ustedes saben por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué el mundo está tan mal? Porque nosotros estamos, en vez de buscar a Dios cada día más, lo que estamos es queriéndolo quitar de nuestras vidas. Ahora mismo en el Vaticano, una noticia de último momento, ahora mismo en el Vaticano el Papa hizo una convocación a las personas más ilustres de la humanidad, a los premios Nobel, para ellos hacer un seminario, cómo volver a este mundo más fraternal, un amor fraternal. Y suena muy bonito, pero ¿ustedes saben lo que está detrás de eso? Lo que está detrás de eso es que Dios es tan amoroso que Dios nos ama a todos. Y así como estemos, rojo, marrón, blanco, negro, rubio, amarillo, vamos para el cielo todos. Que no importa que tú estés en pecado o en santidad, tú vas para arriba, porque Dios es amor, Dios murió por ti. Y eso de guardar ley, eso no es importante. ¿Quién fue que se inventó ese argumento de que la ley no era importante? ¿Quién fue que inventó ese argumento? Satanás. Satanás dijo que la ley era un impedimento, que la ley era un obstáculo para la libertad. Y eso no es lo mismo que estamos diciendo, que estamos oyendo hoy en día, que la ley es un obstáculo para el progreso. La sierva de Dios dice, y antes de que diga lo que dijo la sierva, ustedes leyeron la lección de escuela sabática esta semana, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasó en Francia, ¿verdad? Cuando se quitó la ley de Dios, se quitó la Biblia. ¿Saben lo que pasó, verdad? Ustedes saben que ahora el último movimiento, que ya estamos a punto de entrar, que la sierva de Dios dice que cuando los Estados Unidos de América, ¿estamos dónde? En Estados Unidos de América. Que cuando los Estados Unidos de América invalide la ley de Dios, que está a punto de pasar, ¿qué habrá cometido Estados Unidos? Apostasía nacional. ¿Y ustedes saben lo que viene después de la apostasía nacional? La abominación desoladora, que otra palabra que es la destrucción total. Quiere decir que sálvese quien pueda. Ahora, ¿quiénes son los únicos que van a permanecer en pie? ¿Quiénes son los únicos que van a permanecer en pie? Los que vienen a la iglesia adventista de Leyland. ¿Quiénes son los únicos que van a permanecer en pie? O los que dan diezmo. Mucho diezmo, mucho diezmo. Los que no comen carne. Esos son los que van para el cielo. Y no estoy diciendo que estoy a favor de eso. Si usted quiere comer carne, pero deje que Dios le hable. No que nadie le imponga. Esos no son los que van para el cielo. Los que van para el cielo son los que se dejan guiar por así dice Jehová. Y déjeme decirte que
hoy en día proliferan, y cuando digo la palabra proliferar significa que abundan los temas que solo te hablan del amor. Los temas que solamente te hablan, Cristo te ama, acepta a Cristo como Salvador personal y ya eso es suficiente, se acabó todo. Mentira del diablo, como dice mi hermana. Si usted y yo queremos permanecer fiel, ¿sabe qué es lo único? Hay dos cosas. Voy a poner tres. Hay tres cosas que nos van a mantener a nosotros firmes, aunque se desplomen los cielos. Tres cosas. ¿Usted la quiere escuchar? ¿Cuántos la quieren escuchar? Las tres cosas que nos van a permanecer, que nos van a ayudar a afianzarnos. La primera, el estudio de la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando yo digo la palabra, no significa que usted lea lo que no tiene que leer. Usted puede leerlo. Pero ¿qué es lo más importante? Si a usted le dicen que priorice, que busque lo más importante que lo va a salvar o que lo va a ayudar a mantenerse en pie, que viene una crisis y usted tiene que preparar un botiquín, preparar una caja para usted hacer algo para salir rápido, ¿qué es lo primero que usted entra? ¿Qué es lo primero que usted entra en esa caja? Empieza a buscar un libro que le regalaron hace 200 años atrás. No, lo primero que usted pone en esa caja es lo más importante, ¿sí o no? La prioridad, es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad para nosotros como pueblo adventista hoy en día? ¿Cuál es la prioridad? Estudiar la palabra, pero ¿qué parte de la palabra? Porque la palabra es grande, hermano. Pero la palabra que tenemos, lo más importante, hermano, y no me malinterprete y que digan que soy fanático. Lo más importante es lo primero. Porque a cada generación, Dios le dio una verdad, ¿o no? Aunque la verdad es Cristo Jesús. Pero a cada generación Dios le dio un mensaje. Vamos a ponerlo así, más bonito. A cada generación Dios le dio un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Dios le dio a Noé? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio a Noé? Prepárate un arca. El arca era un refugio, ¿sí o no? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio a las personas de los tiempos de Manahuay? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo? Pablo predicaba mucho acerca de la tribulación, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes oyeron a Pablo predicando la tribulación? Porque no era un mensaje para su tiempo. Ahora, Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día porque Dios sabía la urgencia del tiempo y lo ha levantado con un mensaje de urgencia, con un mensaje de atención, de última hora. El mundo se está acabando, Cristo viene pronto, hay que prepararse. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Pero no es un mensaje que todo el mundo está predicando, Cristo viene, Cristo viene. No, ese no es el mensaje que tenemos que predicar. Es las cosas que están establecidas para que el pueblo se prepare. Estaba compartiendo con la escuela sabática un mensaje que vi en YouTube para que ustedes vean las estrategias del diablo. El diablo es una iglesia, no quiero decir qué denominaciones, no es importante. Personas que por años están en el error por años. Y cuando digo están en el error, en su momento Dios lo va a dar oportunidad para que ellos salgan del error. Dios se lo va a dar, a todo el mundo le va a dar oportunidades. Pero a ellos han estado por muchos años predicando cosas que no son bíblicas. Y el diablo es tan astuto que en pleno culto, en una iglesia de 300 miembros, el diablo le dijo, llorando, que hasta mí no sé, bueno, el Señor tenga misericordia. El diablo dijo llorando a esa persona, el pastor dijo llorando en púlpito, de rodillas, a toda esa congregación de incautos.
de ciegos. Y cuando digo ciego es, no hay un ciego que aquel que no quiere ver. Le dijo, Cristo me ha revelado. Cristo me ha revelado en un sueño. Oigan, Dios le reveló a él en un sueño a su iglesia de 300 miembros, después de casi 100 años predicándole sumido en el rol. Dios le reveló ahora a él para que se lo diga a la iglesia. ¿Usted sabe cuál fue el mensaje que Dios le reveló? El mensaje que Dios le reveló fue que los 10 mandamientos están vigentes. Que los 10 mandamientos están vigentes. ¿Eso es una revelación de Dios? ¿Qué ustedes creen? ¿Es una revelación de Dios? No. Es que lo que Dios reveló, ya Dios lo reveló, hermano. O sea, el mensaje es correcto, pero la manera en que lo está diciendo es que Dios le reveló. Dios no le reveló nada. Eso estaba revelado hace muchos años. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermana? Lo que pasa es que el diablo es tan astuto. ¿Ustedes creen que si Dios te va a salvar, te salva o te salva? ¿Sí o no? Si Dios te va a sanar, ¿te sana o te sana? Pero yo he oído personas que van a lugares y tienen un problema de una muela. Y oran porque la muela, para que Dios lo sane. Y van de estos predicadores que son especialistas en milagros. Y cuando reciben el milagro, Dios le empató la muela. ¿Ustedes creen en ese milagro? Dios le empató la muela. Le rellenó la muela con una paz. Dios trabaja así. Dios no pone parcho. Dios restaura. Y cuando Dios restaura, restaura 100%. No a medias. Lo que pasa es que el diablo es astuto. El diablo quiere mantener a las personas cautivas en el error. ¿Cuánto daño hace 20% de error? Dígame eso. ¿Cuánto daño hace 20% de error? La verdad mezclada con el 20%, ¿cuánto daño hace? ¿Cuántas personas se salvan con el 20% de error? ¿Cuántas personas se salvan con el 95% de error? ¿Cuántas personas se salvan con el 1% de error? La verdad es Cristo. Y la verdad es única. Hay 5 cosas, hay 5 cosas que son la verdad. 5 cosas que son la verdad. ¿Cuáles son? La palabra es una. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. El Padre es la verdad. ¿Cuál es la ley es la verdad? ¿Y cuál es la última? Y cuando ya dijimos 5, ¿verdad? La ley, Cristo, son 3, la ley y la palabra, son 5. Ahora, si usted, esas 5 cosas, esas 5 columnas que son la verdad, ¿se puede resumir en una sola? ¿Cuánto creen? ¿Se puede resumir en una sola? Sí, la verdad. La verdad es Cristo. Y cuando tú dices que la verdad es Cristo, tú estás diciendo que la ley es la verdad, que el Padre es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad y que la Biblia es la verdad. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal. En otras palabras, decir que tú aceptas a Cristo como Salvador personal, que mucha gente dice, no, eso es lo único que tú necesitas para salvarte. Es cierto, eso es lo único que tú necesitas, para salvarte. Pero cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, debería 100% estar siguiendo la ley de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque son una misma cosa. Hay una unidad. Entonces, siguiendo la misma historia del pastor, ese pastor mantiene a su iglesia cautiva con el mensaje de del dispensacionalismo. ¿Cuánto han oído hablar de esa palabra? Dispensacionalismo.
Las iglesias dispensacionalistas. ¿Sabe cuáles son las iglesias dispensacionalistas? ¿Nosotros los adventistas somos dispensacionalistas? No. ¿Cuáles son las iglesias que creen en el dispensacionalismo? La iglesia que creen en eso es las iglesias que creen que hay un rapto. ¿Cuáles? Las iglesias que creen que hay un rapto. ¿Y qué es lo que es el rapto? El rapto es que antes de que Jesús venga, Jesús viene, ¿verdad? Antes de que Jesús venga, Jesús se va a llevar a su iglesia, se la va a robar, la va a arrancar. En otras palabras, las personas que creen en eso se están preparando para la tribulación. ¿Por qué no se están preparando para la tribulación? Porque ellos creen que se van antes de la tribulación. Ustedes ven lo importante entonces que es creer la verdad en su cabalidad. Entonces, si yo mantengo a mi congregación con 50% de que la ley de Dios está en vigencia, estamos de acuerdo, gloria a Dios por eso, que la ley de Dios está en vigencia, pero después el otro 50% con la otra doctrina que hace más daño que la otra, entonces podemos decir que esa revelación viene de Dios. Eso hay que ver, eso está en veremos. Eso está en veremos. Una vez le estaba predicando a un pastor pentecostal y le estaba predicando acerca de la ley de Dios. Y cuando hablamos del sábado, no estaba abolido menos el sábado. Lo único que se abolió fue el sábado. Pero cuando entramos en materia, él parece que se dejó iluminar por el Espíritu Santo y al final dijo, usted tiene argumentos. Yo no. La Biblia tiene argumentos. ¿Y sabe lo que él me dijo? Yo voy allá a mi casa y yo le voy a decir al Señor que me revele si el sábado está en vigencia. Era sincero. Ya Dios nos lo reveló en su palabra. Entonces, ¿por qué Dios tiene que darle un sueño a él para confirmarle que el sábado está en vigencia? La palabra de Dios es la única razón por la cual tú vas a permanecer firme, estudiando la palabra de Dios. Pero las verdades más importantes son las verdades que nos caracterizan. Mensaje de los 3 ángeles, Daniel 2, Daniel 7, lo que te me mandó, que dijo el predicador, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, santuario, los 2300 tardes y mañanas, el sábado, el mensaje de los 3 ángeles, son mensajes que nos caracterizan como pueblo. Y si no lo predicamos, ¿quién lo va a predicar? Dígame. ¿Quién lo va a predicar si nosotros no lo predicamos? No pierdas tu identidad como adventista. Y lamentablemente hay personas que se están dejando alimentar, como uno se llama, una alimentación secundaria. ¿Usted sabe lo que es una alimentación secundaria? Que usted está esperando que otro predique para usted alimentarse. Eso no sirve así. Dios le ha dado a usted una mente y Dios ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le ilumine a usted y le diga lo que tiene que hacer. Y si tú no quieres que nadie te quite tu corona, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Primera. Segunda, Jesús dijo en una parábola, después que dijo esa pregunta de que si iba a haber fe en la tierra, Jesús dijo una parábola. Y era la parábola del juez injusto. Dice que había un juez y había una viuda que constantemente estaba rogándole y pidiéndole al Padre que le hiciera misericordia. Tanto insistió la mujer que el juez le hizo justicia. En otras palabras, hermano, nosotros como adventistas del 7º día debemos orar. Y debemos ser como insistentes en la oración. El apóstol Pablo dijo orar sin cesar. Porque la oración es el alimento del alma. Y cuando usted estudia la palabra de Dios y usted ora, esas son 2 herramientas que el diablo no puede destruir. Y la última, la tercera, pueden haber otras, pero yo solamente la clasifico en esas 3. La tercera es
un testimonio vivo. Un testimonio vivo. La Biblia dice que el evangelio será predicado ¿por qué? El evangelio será predicado por testimonio. ¿Y qué significa que el evangelio será predicado por testimonio? Que el evangelio dice que será testificado por el evangelio. No dice que el evangelio será predicado por lo que tú sabes. Es importante lo que tú sabes, porque si no sabes de qué va a predicar. Pero, en otras palabras, lo que está diciendo es que no importa la luz que tenga el pueblo con la palabra. ¿Cuántos tienen acceso a la palabra ahora? Todo el mundo tiene acceso a la palabra, a la Biblia. Todo el mundo tenemos acceso, la podemos leer 24 horas si queremos. En aquel tiempo no tenían Biblia, pero cuando la encontraban la atesoraban y hacía diferencia. Pero ahora abunda la Biblia, abunda la palabra, y ahora el problema es que no la estamos leyendo. O sea, estamos libres para leerla, pero no la estamos leyendo. Pero más importante que leerla, es importante leerla, porque dice la Biblia que bienaventurados los que leen. Más importante es lo que guardan. O sea, leer es primero y después lo que guardan. ¿Y qué significa guardar? Que practican, que ponen por obra lo que tú lees. Ya termino con esta última pregunta. Si tú eres adventista del séptimo día y te sabe la Biblia de tapa a tapa y te sabe todas las profecías que están en la Biblia, te sabe todos los requisitos que hay en la Biblia para tú permanecer de pie, para tú permanecer firme en la tribulación. Tú te sabes todo eso como adventista del séptimo día, pero tú no lo predicas, te va a salvar. ¿Te salva o te pierde? ¿Qué tú crees, Teo? ¿Te salva o te pierde? ¿Por qué esos mártires murieron? Porque dieron fe, dieron testimonio de su fe. Pero yo como adventista me sé toda la Biblia, pero yo digo no, pero cuando me piden que dé testimonio, no lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué trabajo estoy haciendo? ¿Qué obra estoy haciendo? Y así no se puede, ¿verdad que no? En otras palabras, hermano, tenemos que ser testimonio, tenemos que ser cartas abiertas. Y cuando dice el apóstol Pablo que tenemos que ser cartas abiertas, quiere decir que lo que tú lees te lo tienes que aplicar, que lo que yo leo me lo tengo que aplicar en mi vida. Pero aplicármelo de la manera correcta, porque hay muchas personas que lo aplican de la manera incorrecta. Tú quieres un ejemplo de una persona que decía que se iba a salvar, pero que lo estaba aplicando de manera incorrecta y por eso se va a perder. Digo, si no se arrepintió. El joven rico. Cuando el joven rico vino ante Jesús, ¿cuál fue la pregunta que le hizo el joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todos nos queremos salvar, ¿verdad? Es la misma pregunta que hacemos nosotros. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dijo? Los mandamientos, sabes, guárdalo. ¿Y qué él le dijo? Lo he guardado desde mi niñez. Y cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres, ¿qué dice la Biblia? Que fue y vendió todo y lo compartió. ¿Qué hizo? Dice que se fue tristemente. Si se fue tristemente era porque tenía mucha riqueza y no estaba dispuesto a ¿qué? A compartir. Entonces, así haríamos nosotros si decimos que guardamos la ley, si decimos que guardamos los mandamientos, pero no lo hacemos por amor. Eso es como un metal que retiñe. En otras palabras, hermano, eso es lo importante siempre, recalcar que si el mundo se pierde hoy en día, si tú y yo no perdemos es porque no aplicamos la luz que Dios nos ha dado. Y la luz se da para que podamos alumbrar en lugar oscuro, hasta que el lucero salga y resplandezca nuestra vida. ¿Tú quieres ser uno de aquellos que va a permanecer fiel a Dios? Que va a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Tú quieres ser de eso? Ponte de pie.
tú tienes ponme el himno y vamos a cantar este himno de victoria. Porque este himno de victoria es muy importante, pero este es importante porque nosotros lo hacemos de todo corazón, lo hacemos creyendo realmente que lo estamos haciendo y porque lo hacemos por amor. Por amor es la clave. Venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afliges ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Mi hermano, tú que tanto has esperado, viene el día en que todo cambiará. Con Jesús y los santos redimidos del Señor, moraremos para siempre con Jesús nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los
que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Amante Padre, la gloria y la honra sea para ti. Aquí está la paciencia de los santos, que tienen dos características: que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero la fe de Jesús nosotros no podemos verla, porque Jesús está en los cielos. Pero esa fe fue revelada en su palabra, y sí la podemos contemplar en su palabra. Sí la podemos ver en su santa ley, porque para eso Él la dejó, para que podamos ver la fe de Jesús y que el Espíritu Santo impregne esas características en nuestras vidas. Señor, no lo hacemos como mérito de salvación, porque estamos más claros, bien seguros que la salvación es solamente a través de la justicia de Cristo Jesús. Pero tu ley nos lleva a ti, y una vez llegamos a ti, tú dices, Señor, vete que no te condeno, pero no peques más. Ayúdanos, Señor, a tener una vida apartada del mal, una vida que solamente se refleje el carácter de Cristo Jesús, una vida que esté cada día más cerca de la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Padre, no tenemos méritos, no tenemos cualidades, no tenemos fuerzas para ser santos, pero a través de tu Santo Espíritu, cuando venimos ante tu presencia, tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu santa y bendita voluntad. Bendice a tu iglesia de Leyland, que sea la iglesia que se conozca por la iglesia que lee tu palabra, por la iglesia que aplica tu palabra y por la iglesia que da testimonio de tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tus misericordias y gracias porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra. Que nadie salga de aquí con un corazón triste, con un corazón abrumado, sino que todos salgamos henchidos de tu presencia. Danos la porción de tu Santo Espíritu para que seamos la iglesia remanente, el pueblo remanente, el pueblo que ha sido llamado con una verdad distintiva, con una verdad que debe ser predicada. Gracias por escucharnos. Ahora te pedimos que bendiga los alimentos físicos para que también podamos obtener fuerzas y que esa fuerza también sea empleada para darte gloria y darte honra.